Estamos en el último paso del ciclo emprendedor. El último paso del ciclo emprendedor, posiblemente el más complejo técnicamente, es el que llamamos análisis de viabilidad económica y financiera. Este paso es posterior al resto de pasos que hemos desarrollado en la fase de maduración del ciclo emprendedor. La fase de maduración es aquella que intenta madurar la oportunidad de negocio, aquella en la que redactamos el plan de empresa, no entendida el plan de empresa como un documento, sin más, sino como la forma de plasmar la toma de decisiones secuenciales que adoptamos en el momento de crear una empresa. Por este motivo, resulta que trabajaremos con información que habremos recopilado en los pasos 3, 4 y 5. Por ejemplo, habremos analizado la viabilidad legal, habremos analizado la viabilidad social de la oportunidad de negocio, habremos analizado también la viabilidad personal, identificando cuál es la persona jurídica, la figura jurídica que más se adapta a nuestros planteamientos personales. Y por otra parte, en el paso 4 habremos realizado también el análisis de viabilidad comercial. En ese análisis de viabilidad comercial habremos analizado el mercado, el entorno externo-interno o microentorno. Por otra parte, muy importante también la información que hemos recopilado en el paso 5, cuando planteamos las distintas planificaciones relativas al plan de marketing, con todos los medios, con todos los soportes. Por otra parte, también el plan de recursos humanos, con todas las necesidades de personal, con toda la política retributiva. Y por otra parte también en el plan de operaciones, teniendo en cuenta, determinando todas las cuestiones que derivan de la distribución en planta de la empresa, de su flujo de operaciones, de su estructura de costes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este paso lo llevamos al final del ciclo emprendedor, no solo por su complejidad, sino porque necesita beber de la información que hayamos recopilado previamente. Muchas veces el problema que existe es que se identifica un plan de empresa con un plan de viabilidad económico-financiero, cuando el plan de viabilidad económico y financiero no es otra cosa que el resultado cuantitativo de las tomas de decisiones que hemos adoptado en los pasos anteriores y dentro de cada paso en los hitos que hemos desarrollado de manera amplia, tanto en el paso 3, paso 4 y paso 5. Por otra parte, es muy importante comprender que estamos proyectando. Proyectar quiere decir que no estamos trabajando en un entorno, en un escenario de certeza. Como sabemos, trabajar en el mundo empresarial en un escenario de certeza supone trabajar en un ámbito de corrupción. Por otra parte, tampoco debemos estar en un ámbito de incertidumbre no estructurada, porque no conoceríamos ningún dato ni tendríamos información relevante para poder tomar las decisiones. Estaremos moviéndonos en esos dos escenarios, como son la incertidumbre estructurada y el riesgo, que son los escenarios propicios para desarrollar una iniciativa empresarial. Del mismo modo, suele confundirse el análisis de viabilidad económico y financiero con otras disciplinas de las cuales a veces bebe puntualmente, pero suponiendo un cuerpo teórico, un cuerpo instrumental totalmente distinto. Quiero decir, el análisis de viabilidad económico y financiero no es contabilidad histórica. O sea, la contabilidad histórica, que se rige por un plan general contable, en el caso de España en este momento rige el del año 2008, resulta que lo que intenta la contabilidad histórica es plasmar cuál es la situación de una empresa en todo momento. Plasmar lo que se dice y siempre se pone entredicho por las malas prácticas contables como la imagen fiel. Por otra parte, tampoco es análisis contable. El análisis contable se basa en la contabilidad histórica de la empresa para armar una serie de análisis que hablen de las fortalezas y debilidades económicas, financieras, patrimoniales, de solvencia, de liquidez de una empresa que ya está en funcionamiento. Por lo tanto, no estamos hablando de análisis contable o análisis de estado financiero. Tampoco estamos hablando de contabilidad interna o contabilidad de costes, que es una contabilidad que nos permite describir cuál es la estructura interna de costes de una empresa que ya esté en funcionamiento. Volvemos a repetir que estamos creando una nueva empresa. Y por otra parte no tiene nada que ver con la contabilidad presupuestaria,
si bien se suele utilizar por parte de la literatura emprendedora e incluso por parte de todo el hardware o toda la organización que existe alrededor de la literatura emprendedora, se le da una importancia en ocasiones excesiva a estados como los balances previsionales. Aquí no estamos trabajando con contabilidad previsional. Aquí estamos trabajando con una serie de análisis, ahora después, posteriormente los veremos, que son un análisis clave y que tienen un funcionamiento o un cálculo que tiene más que ver con la dirección financiera y con las matemáticas financieras, con el cálculo mercantil, que con lo que es todo lo que tiene que ver con la normativa contable. Vamos a dedicar este pasaje de la explicación a comprender cuál es el esquema del análisis de viabilidad económico y financiero. Y lo vamos a hacer utilizando una analogía, una similitud con una cuestión que es común a cualquier persona y que todos podemos conocer. Por ejemplo, imaginemos que igual que estamos haciendo un análisis de viabilidad económico y financiero de una empresa que vamos a crear, lo comparamos con lo que sería un análisis clínico que nos hacen como cualquier persona, cualquier paciente cuando van a un hospital, a una clínica, a un laboratorio. Cuando nos hacen un análisis clínico, nosotros tendremos que llevar a la clínica, o bien nos pueden tomar una muestra en la propia clínica, en el propio laboratorio. Tendremos que llevar, por ejemplo, orina, tienen que extraernos sangre, y por otra parte puede ser que sea necesaria tomar alguna muestra de saliva para algún tipo de prueba. Por lo tanto, nosotros tenemos que dar una información que deriva precisamente de nuestro estado corporal. Gracias a esa información que nosotros facilitamos, pasado un tiempo recibimos un análisis clínico. Y en ese análisis clínico aparecen una serie de datos que tienen que ver con cuál es nuestro colesterol, si es bueno, si es malo. Por otra parte, cuál es nuestra glucosa. Por otra parte, cuál es nuestro nivel de triglicéridos. En definitiva, una serie de análisis que posiblemente la mayoría de los mortales no conozcan, si no tienen una formación específica, no tienen una información específica, pero que nos dicen siempre, con una horquilla, si verdaderamente los resultados que hemos tenido en ese análisis están dentro o están fuera. Quiero decir, nos dicen si verdaderamente nuestro colesterol es el habitual, si nuestro colesterol no entra dentro de los patrones recomendados por la Organización Mundial de Salud. Nos dicen si nuestra glucosa está dentro o no está dentro. Nos dicen también si nuestros triglicéridos son altos o son bajos. Pero nosotros normalmente no lo conocemos. Sin embargo, ya nos están dando los patrones. Quiero decir, gracias a una información primaria que nosotros podemos ofrecer, sangre, orina y saliva, se obtienen de manera automática gracias a la ciencia y gracias a una disciplina como es la disciplina relacionada con la analítica clínica, una serie de resultados, y esos resultados son el análisis de glucosa, el análisis de tiroides, por ejemplo, el análisis de triglicéridos, el análisis relacionado, por ejemplo, con el colesterol. Pues si hacemos una similitud, una analogía con el caso que nos ocupa o con el tema que nos ocupa, pues aquí ocurre 3/4 de lo mismo. Es decir, nosotros necesitamos, es fundamental, que alguien que haya madurado su oportunidad de negocio tenga una información. Y esa información son una serie de previsiones que permitirán, siempre y cuando las conozcamos, obtener una serie de análisis que tienen un posible cálculo automático en base a hojas de cálculo, a programas predefinidos, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos un análisis de viabilidad económico y financiero, tendremos que obtener, para poder realizarlo, una serie de información, recopilar una serie de información que tiene que ver con los datos de la explotación. Ventas, costes variables, costes fijos operativos, datos relacionados con las subvenciones de explotación, si existen subvenciones de explotación, datos relacionados con el tipo impositivo, con la tasa de inflación previsional. En definitiva, necesitamos una información y esto podríamos imaginar que los datos de la explotación sería la sangre. Por otra parte, nos encontramos con el plan de inversión, que podría ser, imaginemos, lo que sería la orina, si hacemos la similitud.
necesitamos conocer qué inversión vamos a adoptar para realizar. Si yo voy a crear una empresa y esa empresa es un establecimiento, por ejemplo, de cara al público, cualquier tipo de comercio, cualquier tipo de negocio de hostelería, necesito saber cuánto voy a gastar en mobiliario, qué coste de inversión va a suponer, por ejemplo, el tema de la obra, de la construcción, qué coste va a suponer el hecho de las instalaciones técnicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y también, dentro de esa información primaria que tenemos que recopilar, también necesitamos información relativa al plan de qué, al plan de financiación. ¿Cómo vamos a hacer frente a esa inversión? O sea, cuáles van a ser los orígenes que nos van a permitir realizar estas aplicaciones. Pues en ese sentido tendremos que delimitar, por eso se debe conocer antes la inversión, lógicamente, determinaremos la inversión y a posteriori determinaremos cuál es la financiación, qué parte de financiación es financiación propia y qué parte de financiación es financiación ajena. Recordamos que la financiación propia es una decisión y no es un requisito legal. Recordando cuestiones que establecimos cuando estábamos viendo en el paso 3 el quién, cuando decidíamos acerca de cuál era la figura jurídica que se adaptaba a nuestro perfil. Esa información primaria, siguiendo con la similitud, esa sangre, esa orina y esa saliva, permiten obtener una serie de análisis que en aquel caso, cuando hablábamos del análisis clínico, era el análisis de colesterol, de glucosa. En este caso hablamos de análisis como el análisis económico estático, análisis económico dinámico, análisis del payback dinámico, análisis financiero y análisis del punto muerto. Tanto la información primaria como los análisis lo explicaremos de manera detallada en siguientes pasajes de estas explicaciones, pero voy a dar una aproximación a qué significan cada uno de estos análisis. El análisis económico lo que pretende es saber si un proyecto es rentable. Dicho de otro modo, si un proyecto en un horizonte temporal nos permite ganar dinero. Esa es la definición de rentabilidad. La diferencia que hay de la rentabilidad cuando la calculamos para un acto puntual es que hacemos una diferencia entre los cobros que hemos tenido y los pagos, los ingresos y los gastos, y podremos determinar en ese caso de manera puntual, por ejemplo, un día que pongamos una barra para una verbena, para una fiesta, podemos determinar si ha sido rentable o no ha sido rentable. Sin embargo, cuando hablamos de un análisis económico en un proyecto, siempre nos referimos a un horizonte temporal. Horizonte temporal que puede establecerse de 10 años, de 15 años, de 20 años, de 25, en función de la naturaleza del proyecto. Ese análisis económico tiene dos variaciones. Una variación que es el estático y otra variación que es el dinámico. El análisis económico estático no considera el distinto valor que tiene el dinero a lo largo del tiempo. Es decir, considera que un euro de hoy es lo mismo que un euro dentro de 10 años, con lo cual, lógicamente, el análisis económico estático también recibe el nombre de análisis aproximado. El análisis económico estático no hace uso de una variable muy importante que es lo que se conoce como tasa de actualización, que también veremos posteriormente cómo se calcula. Por otra parte, nos encontramos otro análisis que es el análisis del payback dinámico. Es un análisis complementario, no fundamental. Es necesario indicar que el análisis económico, si un proyecto es viable económicamente, si es rentable, es una condición necesaria, pero no suficiente. Para entendernos, no sería la prueba del algodón, no sería la prueba definitiva. El análisis del payback dinámico es un análisis complementario, quiere decir, no es un análisis fundamental. Nadie, cuando desarrolla un proyecto de inversión, su primera intención es saber en cuántos años vamos a recuperar. Siempre pongo un ejemplo cuando hablo de este tema. Todos, creo, que si estamos trabajando en un proyecto que nos ilusiona, que está en consonancia con nuestros elementos, que nos permite desarrollarnos profesionalmente y personalmente, y que verdaderamente nos hace, pues, dentro de lo que sería el ámbito profesional, nos hace felices, pues todos firmaríamos a día de hoy que si hasta el momento de nuestra jubilación el proyecto fuera viable, pues si la inversión se recupera justo cuando nos jubilamos no habría ningún tipo de problema. Sobre todo si no tenemos esa visión cortoplacista que se tiene habitualmente del análisis de viabilidad económico y financiero o de la creación de empresas. Por lo tanto, en ese sentido, el payback dinámico es una información complementaria. Los plazos de recuperación son interesantes en inversiones que se realizan en ámbitos, en lugares donde existe bastante riesgo. Por ejemplo, en lugares donde existe una inestabilidad social. Muchas veces en negocios que tienen que ver con especular con las circunstancias y
que muchas veces cruzan el umbral de lo responsable socialmente, no siendo responsables socialmente, basándose en aprovechar la inestabilidad de ciertas zonas, ¿no? Es como toda la industria bélica, todos los negocios que existen alrededor. Para eso puede servir el payback dinámico. Lo que nos dice es el número de años que tardamos en recuperar la inversión que hemos afrontado cuando realizamos o cuando creamos la empresa. Por otra parte, nos encontramos los dos análisis que son fundamentales. El análisis financiero. El análisis financiero tiene una definición muy clara. De una manera castiza podríamos decir que el proyecto no genera en ningún momento números rojos. De una manera formal diríamos que un proyecto empresarial, una empresa que se crea, es viable financieramente siempre y cuando genere los cobros suficientes en cuantía y también en oportunidad para hacer frente a los compromisos de pago. Hay proyectos que son viables económicamente, que son rentables, pero no son viables financieramente. Por lo tanto, el análisis financiero sí es la condición necesaria y suficiente de viabilidad. Si tenemos poco tiempo para hacer un análisis de viabilidad, con un análisis financiero podríamos indicar de manera directa que ese proyecto como es viable. Y por otra parte hay un análisis muy interesante que es el análisis del punto muerto. No el punto muerto entendido desde el punto de vista teórico, sino el punto muerto entendido desde el punto de vista del primer objetivo comercial que tiene la empresa. Cuando digo el objetivo comercial, el objetivo de facturación. El punto muerto o umbral de rentabilidad, también conocido, punto muerto o umbral de rentabilidad, también conocido como en ocasiones como punto crítico, aunque normalmente la acepción o el término más utilizado es punto muerto, nos indica qué ventas necesitamos para poder cubrir las necesidades de la empresa desde el punto de vista de los pagos que ésta tiene que afrontar. El punto muerto que nosotros vamos a desarrollar es un punto muerto que sale del ámbito teórico. En el esquema que vengo desarrollando desde hace tiempo yo trabajo con 3 niveles de punto muerto: el clásico operativo, el financiero o el ampliado. Pero la pregunta en este momento sería, bueno, muy bien, todo esto es muy interesante, pero ¿cómo consigo esta información y cómo consigo realizar estos análisis? Pues lógicamente estamos hablando en este momento del esquema. Y es muy importante que este esquema lo interioricemos y volver a este esquema en cada momento cuando estemos explicando la información primaria, que nos llevará bastante tiempo porque es lo fundamental, y por otra parte también cada uno de los análisis, el económico estático, el económico dinámico, el payback dinámico, el financiero, el punto muerto. De sus fórmulas, de la forma de calcularlo, hablaremos en pasajes posteriores de estas explicaciones.